La pregunta verdaderamente interesante no es si Daniel Sancho tiene una vía para regresar a España, porque esa vía existe, sino cuánto tardaría en recorrerla, ¿no? Porque hay mucha información que se contradice y que cuando escuchamos al abogado, el Bigotes, él estaba convencido de que va a regresar muy pronto, ¿vale? Eh, lo que sí que yo creo que podemos confirmar de no suceder algo dramático anteriormente es que va a regresar a España. No existe una fecha acordada y tampoco puede afirmarse que vaya a quedar en libertad cuando pise territorio español. Sin embargo, su regreso no es una fantasía de la prensa ni de la defensa. España y Tailandia tienen desde hace décadas un tratado internacional que permite trasladar a ciudadanos condenados para que terminen de cumplir sus penas en su país de origen. Ese mecanismo existe y se ha utilizado con presos de distintas nacionalidades y podría convertirse con el paso de los años en la principal vía para que Daniel Sancho abandone la prisión tailandesa de Surat Thani. Para entender cómo podría producirse su regreso hay que separar tres procedimientos que suelen mezclarse en los titulares. Una cosa es la reducción de la condena decidida por un tribunal. Otra muy diferente es un indulto concedido por el rey de Tailandia y una tercera es el traslado internacional de un preso. Los tres mecanismos pueden modificar la situación de una persona condenada, pero no funcionan de la misma manera ni dependen de las mismas autoridades. Daniel Sancho ya recibió una primera reducción de pena cuando fue condenado. El tribunal tailandés consideró probado que había asesinado de manera premeditada al cirujano colombiano Edwin Arrieta y señaló que el castigo correspondiente era la pena de muerte. Sin embargo, teniendo en cuenta su colaboración en la investigación durante el procedimiento, se conmutó esa pena capital por la cadena perpetua. Esa decisión no fue un indulto del rey y no tuvo nada que ver con el tratado entre España y Tailandia y tampoco supuso el reconocimiento de la versión de la defensa. Fue una reducción aplicada por el propio tribunal en momento de dictar sentencia. La segunda posibilidad procede directamente del sistema político y jurídico tailandés. La constitución del país concede al rey la facultad de otorgar indultos que pueden ser individuales o colectivos. En determinadas ocasiones relacionadas con aniversarios, celebraciones nacionales o acontecimientos de la familia real, se publican decretos que reducen o conmutan las penas de distintas categorías de presos. Estos indultos no significan necesariamente que todos los beneficiados salgan a la calle. Algunos obtienen una reducción del tiempo pendiente, otros pasan de la pena de la muerte a la cadena perpetua y solamente determinados reclusos que cumplen unas condiciones concretas consiguen la excarcelación. El mejor ejemplo para comprender este sistema es el del español Artur Segarra, condenado por el asesinato y descuartizamiento del empresario David Bernat en Bangkok. Segarra también recibió una condena a muerte confirmada posteriormente por la justicia tailandesa. Después de varios años proclamando su inocencia, terminó reconociendo el crimen y solicitando clemencia al rey. En agosto de 2020, un indulto real colectivo conmutó su pena de muerte por la cadena perpetua. Segarra dejó de estar en el corredor de la muerte, pero no fue liberado ni trasladado automáticamente a España. Continuó cumpliendo condena en Tailandia. Este precedente es fundamental porque demuestra que una rebaja de pena no significa un regreso inmediato. Segarra se benefició de una decisión que le salvó una ejecución, pero esa conmutación solamente modificó la naturaleza de su condena. Además, al haberlo reconocido tan tarde, no se consideran, creo, los años que ya había cumplido en la cárcel como parte del tema. Y además, Segarra, en el momento en el que vuelve a España, también tiene que ser condenado por todos los crímenes que cometió aquí, de los cuales huía cuando en Tailandia asesinó a David Bernat. ¿Vale? Perdonadme, chicos. Por eso el posible regreso de Daniel Sancho no será una extradición. España no está reclamando para juzgarlo y Tailandia no tiene ninguna obligación de entregarlo. ¿Por qué? Porque antes os he mencionado un acuerdo.
el tratado firmado entre España y Tailandia el 7 de diciembre de 1983, que se empezó a aplicar en 1983. ¿Cuál era el objetivo? Permitir que una persona condenada en uno de los dos países pueda ser trasladada al otro para continuar allí el cumplimiento. La filosofía es para favorecer la reinserción del preso, acercándolo a su familia, su idioma y su entorno social. No se trata, o no se trataría a priori, de borrar ni de cuestionar la sentencia dictada por el Tribunal de España o de Tailandia, ya que el país receptor, en principio, se comprometería a seguir ejecutando la pena. Y ya decimos, Sancho ya fue juzgado, condenado y encarcelado en el país donde se produjo el crimen. Lo que podría solicitarse en el futuro es un traslado penitenciario, mediante el cual abandonaría una cárcel tailandesa para ingresar en una española durante poquito tiempo. Tranquilos, ¿eh? El tratado establece varias condiciones. La condena tiene que ser firme. De momento no está en firme porque estamos todavía esperando las apelaciones. El preso debe ser ciudadano del país al que será trasladado. Esto es así la cumple. Los hechos por los que fue condenado también tienen que constituir un delito en el estado receptor y debe quedar una parte de la pena pendiente de cumplimiento. Además, el condenado tiene que aceptar el traslado y los dos gobiernos deben autorizarlo. Ni España ni Tailandia pueden imponer unilateralmente la operación en la otra parte, pero España y Tailandia tienen unas relaciones sensacionales. España va a estar dispuesta a traerle porque es parte de esa élite, es parte de esa alta sociedad de la que fue Sancho Gracia, de la que es Rodolfo Sancho, por lo que va a existir la posibilidad de vuelta, vamos, seguro que los gobiernos no lo van a detener. En estos momentos, Daniel Sancho todavía no cumple la primera parte de esas condiciones porque su defensa ha recurrido a la condena. Mientras la apelación, la suya y la de Edwin Arrieta, no sea resuelta y la sentencia no adquiera firmeza definitiva, no podría completarse un traslado internacional. Este recurso se presentó en marzo de 2025 y todavía el juez debe considerarlo con la lentitud del sistema tailandés. La defensa intenta que la sentencia sea anulada, que se repita parte del proceso o que el delito sea reinterpretado de una manera menos grave. Si consiguiera eliminar la consideración de asesinato premeditado, la pena podría reducirse considerablemente. Sin embargo, aunque el recurso fuera rechazado y la cadena perpetua confirmada, esto no eliminaría la posibilidad de un futuro traslado. Simplemente empezaría a consolidarse el escenario en el que Sancho tendría que cumplir durante años una condena firme antes de poder considerarse su regreso. Lo que más se ha repetido desde el principio son 8 años de prisión. Se ha publicado que Daniel Sancho tendría que permanecer al menos 8 años encerrado en Tailandia antes de poder ser trasladado. Esta afirmación necesita varios matices. El tratado entre España y Tailandia no promete que todo condenado a cadena perpetua será enviado a España después de 8 años. El acuerdo remite a la legislación y las decisiones del país que entrega al preso. La práctica utilizada por las autoridades tailandesas en las cadenas perpetuas sitúa ese periodo como una referencia para comenzar a considerar determinados traslados, pero alcanzar esa cifra no genera un derecho automático. Sancho fue detenido en agosto de 2023. Si las autoridades computaran el tiempo desde su ingreso en prisión y aplicaran esa referencia, la primera ventana teórica podría abrirse alrededor de agosto de 2031. Eso no significa que vaya a subir un avión en ese mes, ni que exista un calendario secreto. Significa únicamente que para entonces podría haber cumplido uno de los requisitos temporales que se suelen exigir a los condenados a cadena perpetua. Después tendría que superar todas las demás barreras. Las autoridades tailandesas pueden valorar la gravedad del crimen, el comportamiento penitenciario, el arrepentimiento, la situación procesal, las posibilidades de reinserción y el cumplimiento de las responsabilidades económicas impuestas en la sentencia, las cuales todavía no han hecho, me imagino que esperando a que el tribunal resuelva el recurso de apelación.
También pueden tener en cuenta el impacto social del caso y la posición de las víctimas. El traslado es una decisión política, diplomática y penitenciaria, no una consecuencia mecánica del paso del tiempo. Daniel fue condenado a pagar esos 117.000 euros a la familia Arrieta. Antes de autorizar determinados traslados, la Tailandia puede exigir que el preso haya satisfecho las multas, restituciones o indemnizaciones derivadas de la sentencia. Por tanto, incluso aunque Sancho cumpliera el periodo mínimo y su condena fuera firme, el impago de la responsabilidad civil podría bloquear o retrasar su procedimiento. Algo semejante podría suceder con Segarra, que también está condicionada por la brutalidad del asesinato. David Bernat fue secuestrado, retenido, llamando a su banco para intentar sacar pasta, asesinato, descuartizado. Luego se escapó a Camboya, en fin. Daniel Sancho tendría que enfrentarse al mismo poder discrecional. Aunque España acepte recibirlo, aunque haya cumplido los años exigidos, aunque pague la indemnización y aunque mantenga un buen comportamiento penitenciario, Tailandia conserva la capacidad de rechazar o aplazar el traslado. El tratado proporciona una vía, pero no obliga a las autoridades tailandesas a abrir la puerta a una fecha determinada. Eso no significa que los traslados sean papel mojado. Tailandia tiene acuerdos que ha cumplido con Italia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Países Bajos. Los traslados se realizan y forman parte habitual de la cooperación penitenciaria internacional. El mecanismo existe precisamente porque mantener durante décadas a ciudadanos extranjeros en cárceles tailandesas resulta costosa y dificulta su reinserción. Sin embargo, los países que reciben a los presos no los recogen para dejarlos en libertad. Los meten en la cárcel durante el tiempecito poco que corresponda y luego ya les sueltan. El cumplimiento quedaría sometido al sistema penitenciario español dentro de los límites establecidos por el traslado. Sancho podría ser clasificado en un determinado grado, recibir visitas de manera más accesible, mantener contacto con su familia y, bueno, estar en una habitación sin 27 tailandeses o 13 tailandeses con él, ¿no? El tratado establece que España continúa ejecutando la condena y aplicaría sus propias normas penitenciarias. Tailandia seguiría conservando determinadas facultades sobre la sentencia original, especialmente en cuestión como la revisión, la conmutación o el indulto. España, según dicen, no puede anular unilateralmente la decisión de los tribunales, pero una vez en España, no creo que Tailandia se preocupe en absoluto de lo que hagan los presos extranjeros que hayan sido repatriados a cárceles de su propio país. ¿Por qué? Porque no importa. Porque no importa. ¿Vale? Y nada, el tema de todo esto, que cada indulto establece sus propias exclusiones. Los delitos especialmente graves, determinados tipos de reincidencia o ciertas conductas penitenciarias pueden impedir que un preso obtenga la reducción. La nacionalidad española tampoco concede ninguna ventaja automática, a priori. Por tanto, su regreso depende de una combinación de factores. Primero, resolverse definitivamente la apelación. Después, cumplir el periodo mínimo que exijan las autoridades tailandesas, afrontar la indemnización de la familia Arrieta y mantener un expediente penitenciario que favorezca su solicitud. Finalmente, España tendrá que aceptar el traslado y Tailandia deberá aprobarlo. Juan Gospina ha reconocido públicamente que Sancho terminará regresando a España, aunque ha situado esa posibilidad en un horizonte de 10 o 15 años. Esa estimación no es una resolución oficial, pero resulta coherente con la existencia del tratado y con el funcionamiento de los traslados internacionales. Una cosa es reconocer que exista una posibilidad y otra que se va a producir en 6 años vista, como nos decía Montes, García Montes, el abogado más famoso penalista o de sucesos en España. La verdadera pregunta no es si España posee una ley para traer de vuelta, esa ley existe. La pregunta es cuándo considerará Tailandia que ha pagado una parte suficiente de su condena, si habrá cumplido todas sus responsabilidades y si el gobierno tailandés aceptará finalmente entregarlo. Así que hasta ahora
seguirá en la cárcel el señor Daniel Sancho hasta que lo confirmen. ¿Y vosotros qué opináis de esto? Os estaré leyendo. Venga, hemos terminado el contenido del directo ya. Ahora os leo un poquitito en el chat y luego yo me voy y vosotros también, que es domingo y seguramente tenéis muchas cosas que hacer. Así que me vais comentando un poco qué os ha parecido todo.